Primera Plana. Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y France 24 en el que, ya saben, cada semana analizamos un asunto de repercusión global. La verdad es que todas las semanas estamos entusiasmados con el tema que les proponemos, pero esta semana, si cabe, un poco más por un tema realmente apasionante. A partir del movimiento antirracista expandido por todo el mundo en estas semanas por el caso George Floyd, hoy hablamos de revisionismo histórico como consecuencia, tanto en productos culturales, audiovisuales, como en el patrimonio histórico, por ejemplo, con todo el movimiento de derribo de estatuas que estamos viendo estos días. Para ello, les presento ya a nuestros invitados. Alejandro Gómez, historiador, experto en civilizaciones de América Latina en el Centro de Investigaciones Creda de la Universidad Sorbona, aquí en Francia. Señor Gómez, buenos días. Muy buenos días. Contamos también con Melissa Serrato, periodista especializada en cultura. Buenos días, Melissa. Buenos días, Carlos. Y con Ricardo Abdala, corresponsal del Espectador aquí en Francia. Buenos días, Ricardo. Buenos días. Revisionismo histórico en tiempos de Black Lives Matter, hoy en Primera Plana. Bueno, pues las manifestaciones contra el racismo que brotaron hace unas semanas en Estados Unidos han generado un impulso que se está llevando por delante símbolos de la esclavitud, no solo en aquel país, sino también en distintas partes del mundo. Desde esculturas del presidente de los Estados Confederados, Jefferson Davis, hasta la de otros personajes como Cristóbal Colón. La oleada revisionista ha alcanzado más rincones del planeta, ha llegado a países como Reino Unido, Francia o también a Bélgica, donde varios monumentos siguen aún hoy en día rindiendo tributo al sanguinario rey Leopoldo II. Pero también a los productos audiovisuales. Empezó la plataforma HBO anunciando que retiraba Lo que el viento se llevó, al menos hasta que consiguiera contextualizarla, que ha sido ahora. A esta le siguieron otras decisiones de cadenas como BBC, suprimiendo de su servicio a la carta la serie de comedia Little Britain. Y así podríamos seguir con una larga lista de ejemplos de los que hoy extraemos varias preguntas que nos hacemos. ¿Este revisionismo responde a lo coyuntural y no tanto al trasfondo de la problemática? ¿Son decisiones bien queda, que tienden a la corrección política, que pueden acabar en lo ridículo? ¿Un producto cultural puede ser racista y al mismo tiempo una obra de arte? Enseguida se lo plantean mis invitados, antes algunas portadas de la prensa que ilustran este asunto. Diario The Times en Reino Unido. Docenas de estatuas vinculadas a la esclavitud podrían ser derribadas. Dice el rotativo británico que activistas de extrema derecha preparan defensas de memoriales. El Daily Mail, también en Reino Unido, ha dedicado esta portada calificando de temerarias e imprudentes, sin ley, estos derribos. Le Soir en Bélgica es la estatua de Leopoldo II la que lleva portada bajo el titular Las heridas del pasado colonial reabiertas. Y amplio artículo dedicado por el New York Times a la larga batalla dice de Lo que el viento se llevó, explicando que la polémica por los estereotipos racistas de la película oscarizada no son nuevos. Bueno, como primer acercamiento, Alejandro, Melissa, Ricardo, luego desarrollaremos, si quieren, los factores, pero así de primeras. ¿Hasta qué punto es censurable todo aquello que no se adapte a los valores éticos de la actualidad? ¿Esta ola revisionista puede acabar en lo ridículo o quizás sea necesario dar un tirón de orejas a que ciertos países que siguen rindiendo tributos en espacios públicos a este tipo de personajes infames? ¿Cómo situar el término justo en todo esto en la interpelación del antirracismo al mundo del arte, la cultura o el patrimonio? Primer acercamiento puede ser con nuestro historiador, Alejandro Gómez. Vale, muchas gracias. Pero en primer lugar hay que decir lo siguiente, ¿no? Estados Unidos no es el mundo. La situación de Estados Unidos es una situación muy particular. Entender lo que está pasando hoy es entender la situación que se da después de las aboliciones de la esclavitud. Inmediatamente después comienza un proceso de segregación. Encontramos las primeras manifestaciones no solamente en Estados Unidos, sino también en el Caribe, en Jamaica, luego en el sur de Estados Unidos. Las migraciones de los exesclavos hacia el norte generan tensiones con los trabajadores blancos, comienzan los primeros linchamientos. Y a todo lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, con la instauración de los regímenes discriminatorios a través de las leyes Jim Crow y después a lo largo del siglo XX, van a hacer que en distintas épocas haya distintos disturbios raciales, o lo que llaman ellos los race riots, que van a ser sumamente graves. Lo que está sucediendo hoy es una manifestación más de una historia muy larga. ¿Qué pasa en los otros países? En los otros países estamos viendo fenómenos similares, pero con particularidades. Todos compartimos un fenómeno común, que es la racialización de la pobreza. Vemos cómo casos como estos linchamientos por los policías o estos arrestos indebidos abusadores de los policías van a hablarle a
los franceses. ¿Pero quiénes son estos franceses? Estos franceses son magrebíes. El que lincharon hace poco, el que arrestaron hace poco y murió, era, creo que de ascendencia marroquí. La situación de la racialización de la pobreza en Francia, que es producto también de la descolonización, viene también de un proceso de desigualdad y de discriminación que se mantiene. Aquí en Francia vemos muy claramente, sin que los estén matando, vemos como un individuo de ascendencia magrebí le cuesta muchísimo conseguir un puesto de trabajo. Inmediatamente su dosis es descartado. No lo mata, insisto, pero debería generar algo más allá de copiar lo que está pasando en los Estados Unidos. Elisa, el antirracismo es lógico que interpele en estos momentos a una mirada crítica hacia el arte, pero otra cosa son las consecuencias que debemos extraer de esa mirada. Le pregunto, ¿juzgar manifestaciones del pasado con los valores del presente no es en sí un ejercicio que puede ser equivocado? Yo, por ejemplo, con respecto al caso de las estatuas y con respecto a la pregunta que me plantea, yo me preguntaría, por ejemplo, ¿qué valor tienen hoy en día las estatuas? Es decir, hoy a las estatuas no se les rinde verdaderamente un tributo porque no están conectadas con la identidad de los pueblos en las que se encuentran. Entonces, podemos ver cómo tumban una estatua, vandalizan una estatua, porque es después de informarse que se sabe que esta persona fue un esclavista o fue una persona que contribuyó a la trata de negros, pero pienso que no hay una verdadera conexión, así que me parece más bien que si bien estas estatuas fueron creadas para rendirles homenaje, esa función esencial no se cumple. Entonces, en ese sentido estoy de acuerdo con que se retiren, pero creo que el acto de retirarlas, de quitarlas de su pedestal, debe ser simbólico, más no violento. Es decir, me parece que el acto de de quitarlas del lugar en el que se encuentran, debe ser contextualizado, debe ser problematizado y no tanto el resultado de una emoción que responde precisamente a un contexto particular, porque siento que se puede quedar en eso, en el registro mediático, en la cólera del momento específico, y ahí se puede quedar. Y lo que creo que se busca con estos procesos de revisionismo histórico es ir más allá y dejar huellas. Entonces creo que lo vería desde ahí. Vamos a seguir, si les parece, con el tema del patrimonio pudiera, histórico y las estatuas. Ricardo. Perdona, Carlos, Sí. si pudiera intervenir, y perdona que me adelante. Yo creo que es muy importante ver lo que representan las estatuas y lo que originalmente significaron en el momento que fueron erigidas. Efectivamente, lo que se ve hoy es la visión de un esclavista, la visión del caso de Colón, de un individuo que abrió las puertas a la colonización europea y al genocidio de las poblaciones autóctonas. Pero es que eso significa, esto es el único significado que tienen esas estatuas. Cuando fueron erigidas en su momento, la mayoría de las estatuas en América Latina significaban o querían significar la hispanidad de alguna manera, acercamiento a la hispanidad. Pero hay otros significados. En Estados Unidos hay millones de toponímicos, estatuas, universidades con el nombre de Colón. ¿Qué significa eso? Es los italoamericanos, es un símbolo de identidad italoamericana. Por lo tanto, el caso de la estatua en Buenos Aires, que está en la costanera ahora, también tiene un significado parecido. Tenemos entonces allí unos conflictos de memoria muy importantes, como los que se ven en España en torno a la ley de la memoria y toda la polémica que se dio en Chile en torno al Museo de la Memoria Histórica. Entonces hay que ver esto también, ¿no? Le voy a trasladar la misma pregunta a Ricardo, el tema de las estatuas. Bueno, la ola de derribos de estatuas las hemos visto en personajes como Colón, como el rey Leopoldo II en Bélgica, el traficante de esclavos Edward Colston en Reino Unido. Para empezar, suponemos que una sociedad madura no solo no puede plantear el debate, sino que además debe, ¿no? Debe cuestionarse. Pero, Ricardo, ¿cómo se debe plantear esta cuestión? ¿Quién lo debe de hacer? ¿Dónde deben ir estas estatuas? Y no sé si el punto inicial es que borrar las huellas del pasado no suele ser nunca la mejor opción. Pero ¿cómo...? Claro, es un debate que tiene muchos términos y no todas las estatuas, nadie está hablando de quitar todas las estatuas. Hay estatuas que tienen un valor artístico que podrían terminar en un museo, otras que no lo tienen, que son muy... Yo pienso que también hay que diferenciar la estatua del producto cultural. No es lo mismo una estatua o el nombre de una calle que una película o un libro. Y otro término que de pronto se ha usado mal es censura. Porque no ha habido censura. Es decir, si Lo que el viento se llevó no estuvo disponible un par de semanas en HBO, está disponible en cualquier videotienda o almacén. Entonces, yo pienso que, es decir, las peticiones para
para tumbar, cambiar, recontextualizar estatuas existen hace tiempo, es decir, desde los 70, con el caso de Leopoldo II en Bélgica, desde la independencia del Congo, que cumple 60 años ahora, ya se hablaba de que no podían seguir existiendo esas estatuas. Lo que pasa es que el gobierno nunca hizo caso, o los gobiernos nunca hicieron caso. Es decir, ahora se replantea el debate porque creo que las autoridades van comprendiendo que las estatuas o se recontextualizan de una manera, como dice Melissa, o sea, hace una ceremonia de retiro o si no la gente las va a tumbar. Y me parece bien, yo pienso que también hay algo de catarsis, ¿sí? Las heridas de la esclavitud, en particular en Estados Unidos, de la segregación están vivas, las heridas de la colonización están vivas. Si yo fuera afroamericano, yo no quisiera ver un esclavista en mi calle, y si veo que llevan 10 años pidiendo que la quiten o la recontextualicen o lo que sea, me parece perfectamente legítimo tumbarla por las buenas o por las malas, ¿no? Es decir, la estatua es una imposición cultural. Es el dirigente y la élite cultural y la élite de gobierno que dice vamos a hacer una estatua a este señor. Y nunca consultan al pueblo que las haga. Entonces, ¿por qué el pueblo va a consultarles ahora para quitarles? Se les puede pedir el favor, pero si no, se tumban. Claro, es que esto que dice Ricardo me llega a plantearles otra cuestión, que es el tema del espacio público. Muchas de estas piezas están en el espacio público sin que la sociedad se haya cuestionado por qué lo están. En su momento, pues alguien lo decidió y ese dato es importante. ¿Quién decidió y en qué momento se decidió? No sé si el primer paso, se le pregunta al historiador Alejandro, es cuestionarse el propio espacio público que tenemos. Absolutamente. El espacio público de alguna manera tiene que representar los valores de una época y efectivamente muchas de estas estatuas violan los valores de esta época, de la época democrática, que efectivamente hay una evolución de los valores éticos, pero estos se mantienen y si eso lo acompañamos con lo que decía anteriormente, que es la segregación y la discriminación de amplios sectores de la población, particularmente racializados en algunas partes del mundo, pues evidentemente hay una gran contradicción. Pero yo insisto, uno ve por ejemplo en los Estados Unidos casos como que ha sido muy resonado últimamente, como es el caso de Richmond, ¿no? La Monument Avenue, ¿no? Que es un elogio, una oda a los confederados, ¿no? Pero no son solamente las estatuas. Uno cuando va a Richmond, una de las cosas que más me ha chocado a mí como investigador cuando estuve allá, y efectivamente habían dos ciudades, una ciudad blanca y una ciudad negra, y en el medio esta gran avenida llena de estatuas elogiando ese pasado esclavista. La situación en Estados Unidos es muy particular, pero eso no quiere decir que los fantasmas del pasado colonial que existen en otros países no deban ser también rescatados para reactivar un debate en torno a todos estos símbolos de los espacios públicos y actualizarlos, quitándolos algunos, dejando otros, pero explicando en un sentido pedagógico lo que verdaderamente simbolizan, porque, insisto, la sociedad no es homogénea. Hay un conflicto de memorias, no va a pasar como pasó en Alemania con la Shoah, que hay una unidad colectiva en torno a esa memoria, o como en Hungría, que agarraron, las tumbaron a todas y crearon un monumento en las afueras de Budapest, que es el Memento Museum, o sea, todas las estatuas de la época comunista en un terreno y ya, se acabó el problema. Sí, en unos instantes les quiero preguntar también cómo están funcionando las redes sociales en todo este movimiento revisionista. Va a ser vamos a hacer una breve pausa ahora mismo en RFI, en France 24, y en unos instantes les planteo la cuestión. Hasta ahora. Porque la historia se escribe día a día. Porque la actualidad no espera. La información, donde quiera que esté, en cualquier circunstancia. Todos los temas. Para entender el mundo. Para imaginar el mundo. France 24. Una mirada diferente. Liberté, égalité, actualité. La economía de los Estados Unidos registrará la contracción más pronunciada desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, así lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional. En sus previsiones ha dicho que el Producto Interno Bruto de Estados Unidos se contraerá cerca de 8% después de que en el mes de marzo asegurara que sería
del 5,9%. El fondo ha dicho que se podría dar una recuperación en el 2021 en la economía estadounidense siempre y cuando no exista una segunda ola de contagios. La población más afectada ha sido la población de bajos ingresos. Entre ellos se encuentran minorías como personas afroamericanas, latinos e inmigrantes indocumentados. A estas cifras se le suman las cifras del Departamento de Trabajo que revelaron el día de hoy que en la última semana 1,5 millones de personas han solicitado subsidios por desempleo para llegar casi a un total de 20 millones de personas que actualmente no tienen trabajo en los Estados Unidos. El Fondo Monetario Internacional ha empeorado la previsión económica para Brasil y prevé una contracción del PIB del 9,1%. De confirmarse este dato, sería el peor para Brasil en los últimos 120 años, incluso peor que la época de la Gran Depresión. En el campo fiscal tampoco hay buenas noticias por causa de la crisis del coronavirus. La deuda pública puede alcanzar el 102% del PIB. Pero los economistas brasileños reconocen que el gobierno estaba en lo cierto cuando decidió ampliar el gasto público para contener el efecto de la crisis sanitaria. Sin embargo, recomiendan que esas medidas de ayudas sociales no deberían ampliarse más allá de este año. Para el año que viene, el FMI es más generoso y prevé un crecimiento de alrededor del 3,6%. El Banco Central de Brasil recuerda que el peor momento económico se ha vivido en abril y que todo el primer semestre de 2020 se va a ver muy afectado por los efectos de la cuarentena. México es el país más castigado de América en los pronósticos del Fondo Monetario Internacional, con una estimación de 10,5% de hundimiento de su Producto Interno Bruto, una caída no vista en 8 décadas. Al respecto, el presidente López Obrador consideró que es un cálculo pesimista y que él, por el contrario, debe estar optimista y dijo tener bases para ello. Puso como ejemplo que en junio la caída del empleo fue menor a la del mes anterior y que para julio ya no habrá pérdida de puestos de trabajo, por lo que tocamos fondo y vamos en una recuperación económica en forma de V. En contraste, la oposición en el Congreso, como es el caso de los senadores del Partido Acción Nacional, advirtieron que ante un panorama como este es indispensable un plan emergente de reactivación económica que incluya apoyos a las pequeñas y medianas empresas y también garantizar un ingreso mínimo vital a las familias mexicanas. Continuamos en Primera Plana, hoy hablando de revisionismo histórico. A partir del caso George Floyd, este movimiento que se ha extendido en todo el mundo, pues ya lo saben, derribo de estatuas, plataformas que retiran una película, que hablan de contextualizarla, que si responde a una coyuntura, si no. Lo hacemos con el historiador Alejandro Gómez y los periodistas Melissa Serrato y Ricardo Abdalá. Melissa, ¿sirve de algo derribar una estatua de Colón para luchar contra el racismo actual? Porque, para empezar, esa es una pregunta que habría que plantearse, ¿no? A nivel práctico, a nivel del puro movimiento Black Lives Matter, ¿no existe el riesgo de caer en demasiada performance que desvirtúe el objetivo de fondo, que es el de emprender reformas a muchos niveles de la sociedad para atajar el racismo? Bueno, a mí me parece verdaderamente importante retirarlas, porque como dije hace un momento, no se conectan con la identidad de los pueblos y por el contrario van en contravía de ellas. Lo que sí me parece que es absolutamente esencial es ponerlas en contexto con quiénes eran estos personajes, y para eso me parece que el espacio público, como bien lo decía Alejandro hace un momento, debe conectarse con la gente. Entonces, hay museos, por ejemplo, aquí en Francia, el Castillo de los Duques en la ciudad de Nantes, está dedicado a una parte de su colección permanente, no temporal, sino permanente, está dedicada a narrar esa historia, a contarnos por qué la ciudad de Nantes es sumamente rica o se enriqueció entre el siglo XVII y el XIX gracias al esclavismo. Entonces, me parece que eso resulta fundamental. Y otra cosa que también creo que habría que apuntar es que en nuestros días que todo es rápido, vertiginoso, debería ser también necesario para los educadores, para los profesores, para los medios de comunicación, para el arte, para la publicidad, mirar nuevos referentes o incluso visibilizar
referentes también de afroamericanos que están ahí, simplemente no vemos. Pienso, por ejemplo, un ejemplo rápido en Misty Copeland. Ella es una bailarina de ballet negra y la primera afroamericana en lograr un puesto de bailarina principal en el American Ballet. Son referentes que están ahí, son personajes que son del mundo contemporáneo, que se pueden, con los que podemos identificarnos, con los que la población negra puede identificarse y que es necesario construirlos, hacerlos ver, creo que más allá que de borrar o de tratar de corregir, porque entonces nos estaríamos pasando todos los días y toda la historia corrigiendo y borrando grandes errores de la historia en vez de construir y aportar en lo que hoy estamos. Les planteo a los tres, ¿no hay una sobreactuación con mucho ruido en redes sociales que propician acciones para que la gente se sienta mejor, entiéndame, pareciendo que hacen algo contra el sistema, sin que en realidad se ataque el fondo del problema? Se lo planteo de otra forma. ¿Es la sociedad del happening la misma que acaba desvirtualizando la esencia? Ricardo. Pero es que eso no es nuevo. Cuando Rosa Parks decide no pararse del bus y inicia las acciones contra la segregación, es un performance, un happening. Ella dice, no, este asiento no es para blancos, yo puedo sentarme aquí. Y ahí comienza, es un paso muy, muy importante. Y eso no es nuevo, es decir, los happening, los momentos, y de hecho mucha gente ha planteado en estos días, entendemos que tumbaron la estatua de Hussein, entendemos que tumbaron las estatuas de Stalin en su momento, porque los pueblos no querían tener ese referente y ese homenaje, ¿sí? Entonces, ¿por qué no entender ahora? ¿Sí? Yo no creo que hay nuevo. Las críticas a lo que el viento se llevó existen desde que salió. Pero también respecto, para regresar un poco a lo que decía Melissa, yo pienso que no solo se trata de decir vamos a poner estatuas de afroamericanos o indígenas, eso no está mal, pero también hay que replantear un poco la idea de héroe, el individuo que es héroe, el individuo que hace la historia. Yo pienso que es una idea que tal vez no corresponde a nuestra sociedad. Y es un poco lo que decía Melissa, la función del estatua ha cambiado. Y ahora ya no tenemos los próceres, ya no existen los próceres. Entonces, pues siguiendo con esta vía que me deja Ricardo, entonces, en el mejor de los casos, estas estatuas podrían ser reemplazadas por lo que podríamos llamar personajes de bien común. Cuando hablamos de personajes de bien común, hablamos de un consenso social. ¿Cómo y quiénes establecen ese consenso? ¿Qué es un personaje de bien común? Para mí, Alejandro. Sigue. Sí, bueno, para que haya un consenso común tiene que ser el conjunto de la sociedad que debe estar de acuerdo con valorar un pasado común, que se identifique con un mismo pasado. El problema está, insisto, en que las sociedades no son homogéneas. A mí me parece que en todo esto, el derrumbe o de las estatuas de manera unilateral se hace muchas veces de manera, digamos, espontánea, sin reconocer verdaderamente qué es lo que verdaderamente simbolizan. Yo creo que lo que sí sale de todo esto es que se abra el debate, o sea, que estemos aquí, el hecho de que estemos aquí hablando de estas cosas y que se esté hablando en las distintas asambleas de un lado y otro del Atlántico, viene precisamente de estos actos, de estas protestas en contra de las estatuas. Pero por el otro lado, los historiadores, los sociólogos que trabajan en la memoria y otros especialistas tienen que contribuir de manera tal que surjan nuevas legislaciones. Yo pienso nuevamente en el caso, yo les decía el caso de Colón. Se ve solamente una versión. ¿Qué es lo que motiva el derrumbe de las estatuas de Colón? Que abrió las puertas a los europeos para que mataran y explotaran a todos los indígenas. Pero, insisto, les hablaba del caso de los italoamericanos en Estados Unidos. Pero hay más. O sea, uno ve, por ejemplo, en el caso de Colón, cómo los revolucionarios hispanoamericanos se apropian desde tiempos de Vizcardo, desde Miranda, pasando por Simón Bolívar, y crean la idea del nuevo continente, de los descendientes de los conquistadores, que son los descendientes de Colón. La primera versión del himno nacional de Venezuela dice, ¿qué esperáis, patriotas, hijos de Colón? Y de ahí viene la noción de Colombella de Miranda y luego el nacimiento de Colombia. Entonces, eso hay que explicarlo. ¿Queremos quitar las estatuas del espacio público? Perfecto, las metemos en un museo, pero hay que explicar que no, las cosas no son blancos y negros. Hay muchos grises de por medio y de ahí la pedagogía que hay que aplicar. ¿Melissa?
Por supuesto, es decir, es que en eso es en lo que yo insisto, en que listo, retirémoslas, estoy totalmente de acuerdo con que las retiremos, pero si las retiramos, primero, ¿a dónde las vamos a llevar? Que eso también implicaría todo un proceso cultural, todo un proceso museográfico, por supuesto, de expertos, pero también hay que problematizar esas estatuas, es decir, borrarlas, tirarlas, destruirlas, no me parece que sea la solución. Si se llevan a otro lugar, hay que problematizarlas y precisamente lo que dice Alejandro, hay que contar toda una historia de matices. Ahora bien. Pero también yo pienso que ahí estamos sobreestimando el papel del museo y el caso de Nantes habla bien. Tienen muy bonito un piso muy conmovedor donde la gente ve lo que es lo que fue la esclavitud, la trata negrera, pero estamos quitando estatuas que estuvieron ahí durante siglos para encerrarlas en un museo en el que muy probablemente la mayoría de las personas no van a ir. Entonces yo no pienso que el museo sea la solución, ni poner las estatuas en un contexto en un museo sea la solución. Eso, la gente no va masivamente a los museos. Mientras pero aporta. Sí las ve, aporta, pero no es lo único. Y yo pienso que en el hecho de derrumbarlas, es decir, en el hecho de derrumbarlas de manera pública, de manera pacífica o entre comillas violenta, porque yo no veo ninguna violencia en tumbar una estatua, nadie salió herido, o sea, si le cae a alguien encima, pero bueno, ya hay manuales en internet de cómo tumbarlas para que no les caigan a nadie encima y eso no es tan complicado. Entonces, en ese gesto, en ese performance, yo creo que hay mucha más, que no es menos importante que quitarlas por las buenas y ponerlas en un museo. Hay que decir, no solo la época cambió, sino que no queremos que se repita, lo tumbamos. Y yo pienso que en Nantes existe ese museo, pero no cumple todas las funciones. Hay un memorial de la esclavitud que no es... O sea, había buena intención, pero no es muy bonito, está casi escondido, no se ve, nadie sabe. Lo que habría que hacer es tumbar un poco de estatuas y, bueno, ir más allá. Bueno, esto referente ¿Pero cómo a las es estatuas... ese ir más allá? Es decir, hay que empezar ir por más algo. allá, primero se tumban las estatuas, que si no las quieren quitar, y en un momento ver quiénes son las familias que heredaron las fortunas, ir a esas familias, quitarles lo que se robaron, porque eso no, es decir, la herencia de la esclavitud, y como lo decía nuestro amigo historiador, la herencia no son solo las estatuas, es la pobreza de los afrodescendientes en Francia, y allá hay que ir a buscar, y por las buenas, no sé si es posible, no sé si las familias antes van a... Sí, ya ven que el tema de las estatuas o del patrimonio histórico hay un problema, y la solución pues también es problemática, es decir, hay que encajar también una solución, pero también en el tema de los productos culturales, de los productos audiovisuales. HBO descatalogaba la película Lo que el viento se llevó, ha anunciado ahora que regresará con una exposición de su contexto histórico contextualizada, pero claro, muchos consideran que tampoco es la solución, que el cine debería exponerse sin manual de instrucciones, que la sociedad no tiene necesidad de ese paternalismo. No sé si están de acuerdo también con la crítica que se le hace a la vuelta de tuerca de, por ejemplo, de HBO. Melissa o Ricardo. Pues mira, cuando se está frente a un producto cultural, llámalo artístico, literario, de danza, bueno, cualquier expresión humana, sobre todo en el mundo contemporáneo, tiene un contexto que se hace necesario saberlo, conocerlo, para lograr acceder verdaderamente a la pieza o a la obra. Entonces yo no creo que en este momento las creaciones, en este momento y desde finales del siglo XX, las creaciones que se hacen no están desconectadas ni son el arte por el arte, sino que están verdaderamente hablando de muchos procesos sociales. Entonces, no creo que se trate de tener un manual de instrucciones para acceder a la película o a cualquier otra manifestación cultural, sino Lo que el viento se llevó es una película muy vieja y que en su momento era una especie de obra. Era como un himno de los confederados. O sea, cuando la película se estrenó, los confederados hicieron 5 días de fiesta porque se lo celebraba. O sea, no es una película inocente, no es solo una obra de arte. Bueno, y tiene 81 años. También buscar desesperadamente que las obras de hace 81 años encajen con valores de la actualidad, pues hay gente que piensa que es un error ya de primera. Yo creo que ya nadie se ve lo que se llevó antes que HBO lo quitara de su catálogo, ya nadie veía esa película. O sea, es decir, porque además... De todas maneras, en cualquier caso, todo este ruido de fondo, este debate de revisionismo, si nos pudiéramos quedar con algo positivo,
es que hay gente que dice, oye, bienvenido sea, más vale la controversia y que el debate aflore en la sociedad que el puro olvido. Es decir, que ya hay algo bueno en que hoy hayamos estado hablando de esto, porque ya me quedo sin tiempo en Primera Plana. Espero que se queden con esa noción de que al menos el debate está ahí y es algo sano y muestra, diríamos a lo mejor, algo maduro de la sociedad, ¿no? Muchísimas gracias, Alejandro Gómez, historiador, periodistas, Melissa Serrato y Ricardo Abdalá, y a todos ustedes. Hasta la próxima semana aquí en Primera Plana de RFI France 24.